a su lado derecho, izquierdo. Está su esposa, su esposo, sus hijos. Y si usted está en casa y está su esposa, su esposo, sus hijos, Dios ha sido muy bueno. Siempre que humanamente tenemos la tendencia a quejarnos por lo que no tenemos y nos sentimos como que Dios se está tardando en cumplirme lo que yo necesito. Pero si nos damos cuenta de lo que otra gente está viviendo, a lo que usted y yo nos pueda faltar, créame, Dios ha sido fiel. Su palabra dice, Él les dijo a sus discípulos, saben, en el mundo tendréis aflicción. Pero antes de eso les dijo, estas cosas se los digo para que tengas paz. Primero les dijo que tuvieran paz y luego les dijo que van a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero ten confianza, yo ya vencí al mundo. Él ya venció al mundo. O sea que cuando te encuentres en diversas pruebas, alégrate porque sabes que estás en el corazón de Dios. Estás en el corazón de Dios, estás en el pensamiento de Dios, te va cargando, Él va contigo. O sea que si en este momento ahí en casa tú sientes que estás pasando una dificultad o una prueba o estás pasando por algo muy difícil, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, Señor, gracias, gracias, porque puedo tener paz en medio de la tormenta. Hoy decidimos, Señor, confiar en ti. Hoy decidimos tener nuestra confianza en ti y tener paz en medio de la dificultad. Aunque tardare tu respuesta, aunque tardare la confirmación, yo confiaré en ti, Señor. Antes cantábamos algo así: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Amén. Él siempre tiene el control. Vamos, dígaselo una vez más. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu
confiar en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor. Tú siempre tienes el control. Esto os digo para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tanta bondad. Gracias, Señor. Alguien puede elevar una voz de gratitud en esta mañana y decirle: Señor, no soy nada sin ti, Señor. No soy nada sin ti, Señor. Tú eres fiel en cada etapa de mi vida. Tú eres quien abraza mi vida en medio de la aflicción y la pérdida. Tú eres quien me sostiene todos los días, Señor. Gracias, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Dígaselo una vez más. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Oh, diga mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene,
el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos, dígase una vez más. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dígase una última vez. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Amén, sí, Señor. Te adoramos en esta mañana. Te damos gracias. Tú estás en control de todo. Te bendecimos en esta mañana. Mi alma te alaba. Gracias, Señor. Buenos días. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a Haití. Bienvenidos en esta casa todos. Y en su casa, donde quiera que usted esté, allá donde nos está viendo online, en su teléfono, su iPad, su computadora, su televisión, donde quiera que nos ve. Bienvenidos esta mañana. Qué bueno que están conectados adorando al Señor con nosotros. Dios está en este lugar. Dios está con usted, donde quiera que usted nos está viendo. Bienvenidos todos. Tomen sus lugares si gustan en esta mañana. La adoración requiere un grado de fe. La adoración requiere creer que Él nos escucha primero que nada. Creer que a Él le interesa nuestra vida, segundo que nada. ¿De dónde obtenemos ese tipo de fe? ¿De dónde sacamos que a Él le interesa? ¿De la Biblia? ¿De su palabra? Su palabra, eso es lo que nos enseña. Si creemos en Él y creemos su palabra, podemos estar seguros de que Él nos escucha. Y si Él nos escucha y le interesa, podemos en Él confiar, en Él descansar, en Él poner nuestras cargas, a Él traerle nuestras confidencialidades, las cosas que no le podemos decir al mundo y que no necesitamos que nadie sepa, pero necesitamos que alguien nos ayude. Para eso está Él. A eso vino, es más, porque todos los seres humanos, la humanidad, estábamos en problemas sin Jesús. Estábamos en problemas. La palabra del Señor dice que la ley vino para hacernos entender que vivimos en pecado, para hacer claro a nosotros que ninguno de nosotros, absolutamente ningún ser humano, ha podido ni jamás podrá en sus propios méritos y sus fuerzas cumplir con la ley de Dios. Y eso nos hace a todos ser transgresores de la ley, ser violadores de la ley, y a todos nos pone en necesidad de alguien que nos rescate, en necesidad de un abogado, en necesidad de alguien que dé su vida por nosotros, en necesidad de que alguien pague por nosotros. Gálatas capítulo 3 dice unas palabras muy interesantes en cuanto al respecto, en el versículo 24. Gálatas 3.
Versículo 22 dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. En otras palabras, toda la ley de Dios que no se cumpla es pecado. Quiere decir que entonces todos los seres humanos, en alguna manera o en otra, de algún modo u otro, pecamos, todos. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, para que los que creyeran en Jesús tuvieran una promesa de perdón, para los que creyeran en Jesús tuvieran una promesa de salvación, porque todos, absolutamente todos, estamos sin esperanza, sin ayuda, hundiéndonos muchos sin siquiera darse cuenta en el pecado, en la condenación eterna, por no cumplir con la ley de Dios. Porque ni podemos, ni tenemos la capacidad como seres humanos. Dice la palabra del versículo 23 de Gálatas capítulo 3. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Lo único que había para nosotros era ley. Ley que nos pone la vida difícil, la vida complicada. Ley que nos pone demasiadas cargas que no podemos cumplir. Tan simple como el ejemplo de decir que a los 10 mandamientos dice que el que codiciare a la mujer de su vecino es digno de muerte. No codiciarás. O el que adultere, no adulterarás. Y viene Jesús y dice, pero si el adulterio no es nada más irte con otra mujer, el adulterio está en el corazón. Y con eso nos cuelga a todos, hombres y mujeres. Dice el versículo 23, antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que se iba a ser revelada a través de Jesucristo, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un maestro de bebé, en otras palabras, una niñera que cuida a un bebé y le enseña todas sus primeras cosas en la vida. Una nana que enseña a un niño las cosas básicas de la vida. Dice que la ley ha sido nuestra niñera, nos ha cuidado, que se nos dio la ley para que tuviésemos temor. No te salgas para allá, no brinques para allá, no saltes por acá porque te caes en un pozo. No corras para allá porque te ahogas. No te avientes acá, ten cuidado con esto. Y se nos dio un ayo, una niñera que nos diga no hagas esto, no hagas aquello y no hagas aquello porque te lastimas, porque te puede ir mal. Pero nadie tiene una niñera toda la vida. Bueno, uno que otro todavía, ¿verdad? Pero nadie tiene una niñera toda la vida. La niñera es para cuidar cuando está chico. Versículo 24 dice, se nos dio un ayo para ¿qué? Para llevarnos a Cristo. En otras palabras, estos son todos los perímetros, todas las cosas que si haces te mueres, que si haces te ahogas, que si haces te caes, que si haces te va mal. Ya tú sabes que no puedes hacer todo esto. Pero la niñera no va a estar contigo toda la vida. Ahora tú necesitas quien te ayude. Vas a necesitar quien te salve, vas a necesitar quien te rescate, vas a necesitar quien te guíe. Y dice, eso es para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, cuando nos brinquemos la cerca, cuando nos caigamos al agua, cuando nos tropecemos y pisemos en el pozo, para que fuésemos justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, la niñera, que nos tiene que estar diciendo cada detalle, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo es,
no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro, no hagas esto. Si haces, eso no es lo que te hace hijo de Dios. Está diciendo lo que te hace hijo de Dios es tu fe en Cristo Jesús. El pueblo de Dios tenía que cumplir con todo esto para poder sentir que su Dios los escuchaba, para poder saber que Dios les hacía caso. Dice, pero eso era nada más mientras venía Jesús. Una vez venido Jesús, vino la fe. Y ahora no somos hijos de Dios porque cumplamos o dejemos de cumplir. Porque si ese fuera el caso, nadie pudiésemos ser hijos de Dios. Porque todos somos transgresores de la ley. Porque todos somos pecadores. Porque todos le fallamos a Dios. Porque todos faltamos en alguna manera o en otra en la ley de Dios. Entonces nuestra relación con Dios no es de acuerdo a lo bueno que somos cuidándonos de la ley, pero nuestra relación con Dios es de acuerdo a la fe en Cristo Jesús. San Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, en el versículo 17 dice, hace una declaración poderosa para toda la vida y la vida de todos los que tengamos interés en entender dónde está nuestra bendición. El versículo 17 del capítulo 1 de San Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés y produce temor, produce ansiedad, produce miedo, produce condenación. Hace a los religiosos condenadores o a los condenados religiosos y a los religiosos condenados. La ley hace que yo no permita que nadie vea lo malo que yo hago porque me van a condenar, tengo que esconderme y siempre pretender que soy el mejor y que soy el más santo. Eso me hace religioso y fariseo, pero al mismo tiempo me hace ver, aquel sí está mal en esto, aquel se brincó la cerca por allá, este se brincó allá, aquel se cayó en el agua, uy, si supieran que aquel se anda ahogando. La ley nos hace condenadores de los demás. Y cuando somos condenadores de otros, es simplemente un reflejo de que estamos guardando condenación dentro de nosotros mismos. Porque esa no es la relación de fe con el Padre. La relación de fe con el Padre es a través de Jesucristo. Y dice la palabra que leímos en el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero a través de Jesucristo vino la gracia y la verdad. A través de Jesucristo vino la gracia y la verdad. La verdad para no tener que esconder nada. Porque al fin de cuentas yo no soy mejor que ustedes, ni ustedes mejor que yo. Al fin de cuentas todos somos sin Cristo, todos somos pobres y necesitados de Dios. Sin Cristo todos somos pecadores hundidos, sin esperanza, condenados, reos de muerte, con una sentencia de muerte, todos. Pero en Cristo Jesús hay verdad y hay gracia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús podemos venir con la verdad en la mano y la verdad del corazón a su altar, a sus pies, a su cruz y decir, la verdad es que este soy yo. La verdad es que así estoy de mal, Jesús. La verdad es que así te necesito. Todo esto soy, todo esto he sido y tú lo sabes. De Él no podemos esconder nada. De Él no podemos esconder nada. Y no podemos ser verdaderos y reales unos con otros si no lo hemos sido con Jesús. Cuando escondemos entre nosotros es porque tenemos algo escondido delante de Jesús. Cuando podemos hablar y ser nosotros y ser quienes somos, es porque nos sabemos perdonados,
y sabemos que se nos ha extendido gracia, favor inmerecido, que eso es lo que la gracia significa. Un favor que no merezco, que se me perdone, no merezco. Pero eso es lo bonito del Evangelio, eso es lo lindo del Evangelio. El poder del Evangelio es que se me da algo que no merezco y que yo jamás podría conseguir con mis propias fuerzas, que yo jamás podría conseguir con mis propios méritos. Lo lindo del Evangelio es que hay poder en el mensaje de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol. A eso vino, a eso vino. No vino para que yo me crea mejor que usted, no vino para que usted se crea mejor que yo. Es bien fácil, mire, es bien fácil que todos ustedes se crean mejor que yo. Es bien fácil, le voy a decir por qué. Porque yo estoy a los ojos de todos, porque estoy enfrente, porque yo hablo y me puedo equivocar muchas veces, porque hablo en público, puedo cometer muchos errores. Tengo que hablar palabras de fe, decir lo que la palabra dice, lo que creo, lo que estoy aprendiendo. Y es bien fácil que todos me estén viendo de lejos, sentado en una silla, en alto, en una cámara, viéndome por una pantalla y decir, pero mira, pero mira. Es muy fácil que a mí se me critique. ¿Y sabe qué? Me expongo. Porque yo por más que hago, trato de hacer memoria. Me he esforzado por predicar a Jesucristo y no decir que yo soy sin error, sin falta, sin pecado. Porque si hay perdón, no tengo nada que temer. Cuando dejamos de ser perdonados, comenzamos a juzgar a otros. Cuando nosotros no somos perdonados, comenzamos a ver el mal de los demás. Yo le digo a usted, podemos venir a Jesucristo con libertad. A Él podemos venir y abrir el corazón. Él a eso vino, a encontrarse con nosotros, no porque éramos buenos, a encontrarse con nosotros porque éramos malos. Si hubiésemos sido buenos, no hubiese habido necesidad de que Él viniera y muriera por nosotros. La ley vino a condenarnos y a enseñarnos que estamos condenados. Pero la gracia, el favor no merecido, el perdón, la misericordia, no lo escondido, no lo que pretendemos, no lo que a veces como cristianos queremos pretender ser, sino la verdad. La verdad de que soy un pecador, que si no corro a Jesucristo estoy condenado. Pero la misma verdad de que soy un pecador, que si corro a Jesucristo, su gracia me inunda, como lo inunda a usted. Porque la palabra del Señor dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Quiere decir que no hay un pecado, no hay tamaño de pecado que le gane a la gracia de Jesús. No hay tamaño de pecado que sea más grande, no hay pecado que no pueda ser perdonado, cubierto, libertado, roto, quitado, deshecho por la gracia y el perdón de Jesucristo. ¿Alguien ha sido perdonado de ese modo? 3 personas. Los demás los invito a que lo experimenten. Porque de eso se trata el Evangelio. Si el Evangelio no es que Jesús me rescata de una condenación, me perdona, a pesar de quien yo soy, me hace su hijo, entonces el Evangelio se convierte nada más en una religión a la que
venimos nada más a ver qué criticamos o a ver a quién juzgamos o a sentirnos mejor que alguien más o a darnos baños de pureza, a apaciguar nuestra conciencia, a sentir que ya cumplimos cuando los demás no han cumplido. Dice el Evangelio según San Juan que desde el principio la palabra, el verbo llamado Jesús ya existía. Él estuvo desde la creación. En el principio era el verbo estaba con Dios. Dice, y ese verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este verbo llamado Jesús, todas las cosas, dice, por medio de él fueron hechas. Todas las cosas a través de esta palabra llamada Jesús fueron hechas. La creación fue hecha a través de el verbo. Jesús fue el creador que estaba con el Padre, que a través de una mención las cosas sucedieron. ¿Por qué las digo de esta manera? Porque es interesante e importante entender de dónde viene mi perdón. No es una religión, no es nada más un culto religioso. Hay algo mucho, muy profundo que tenemos que tener conciencia diaria. Dice, en él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Hablando de este verbo, escuche muy bien, la luz, dice el versículo 5, en las tinieblas resplandece. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Esto tiene muchas implicaciones. Hablando desde la creación, por una simple palabra se separó la luz de las tinieblas. Simple pero poderosa. Sea la luz. Y fue la luz y dejó de haber tinieblas. Pero esa misma palabra, note lo que dice versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa misma luz que se dijo sea la luz y fue la luz y dejó de haber tinieblas, es la misma luz que alumbra a las tinieblas del corazón del hombre, del corazón de la mujer. Porque el pecado, bueno, el pescado también, ¿no? Por eso los que pescan llevan reflectores. Porque el pecado se esconde en la oscuridad. El pecado se esconde en las tinieblas. Por eso cuando nos juntamos y nos saludamos allá afuera y ¿cómo estás? Y todos decimos que estamos bien. Por eso cuando salimos ahí a tomar café y convivir, nadie dice, no hombre, la estoy pasando en el pecado, pero bien. No hombre, me he aventado unos pecados esta semana. ¿Cuántos platicamos así allá afuera? Por todos escondemos el pecado. Hablamos de lo bien, hablamos de lo bonito. No hombre, si supieran los pecados en mi casa. No, esta semana hemos lidiado con pecados en mi casa. Pecados, qué barro, si te contara de mi esposo. Y ella, no, mi viejo, que los trae del trabajo. Estos huercos que vienen de la escuela con pecados todos. Está la casa inundada de pecados. Esas no son las pláticas que tenemos. Esas no son. Y permítame decir, aunque a veces esa sea la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado está en la oscuridad. El pecado está en las tinieblas. El pecado se anida en lo escondido. El pecado se anida donde no se ve.
porque ahí es donde existe el engaño. En las tinieblas y en lo escondido es donde existe la mentira. En las tinieblas y en lo escondido. En lo profundo del corazón, de la conciencia, de la mente, del sentimiento. El Señor Jesucristo dijo, porque el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, porque en el corazón está la mentira, el odio, el enojo, el adulterio, la fornicación, el robo. Jesucristo dijo, está escondido en el corazón. El profeta dijo, engañoso es el corazón, perverso y engañoso más que todas las cosas. Por eso no todas las cosas que suenan bonito en el Facebook son verdad. Hay gente que dice, tú sigue tu corazón. Lo que tu corazón te dicte, eso es lo que Dios te está guiando. Mentira del diablo. El corazón es perverso. Muchas veces el corazón quiere irse en contra de la palabra de Dios. La mayoría de las veces el corazón quiere lo opuesto a lo que Dios quiere para nosotros. El corazón muchas veces quiere lo opuesto a lo que Jesús vino a hacer por nosotros. El corazón quiere muchas veces disfrutar la vida del pecado, porque somos seres pecaminosos. No se trata de sigue tu corazón, se trata de sigue Jesús. Se trata de sigue su palabra, sigue la palabra de verdad y trae tu corazón a la verdad, porque en el corazón están los odios, los resentimientos, las iras. Pero si traemos el corazón a Jesús, el versículo 5 cobra sentido. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. En otras palabras, cuando Jesús alumbra el corazón, se disipan las tinieblas. Ya no hay nada escondido. Ahora, permítame explicar o aclarar esto. No quiere decir que usted y yo tenemos que andarle diciendo a todo el mundo nuestros pecados, porque al cabo ya me los perdonó Cristo. Pero quiere decir que ya no los estamos escondiendo porque ya se los llevamos a Él. En otras palabras, usted no le tiene que andar confesando a medio mundo sus pecados, ni necesita un sacerdote o un pastor para venir a decirle todos sus asuntos. Lo que necesita es confesarle a Cristo Jesús. Llevarle a Él todo lo que usted anda cargando en tinieblas, en oscuridad, lo que lo hace a usted sentirse condenado, lo que produce que usted condene a otros. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Cuando hay luz en ti, tú ves luz en otros. Cuando hay tinieblas en ti, tú lo que ves en los demás es tinieblas. Pero cuando la luz alumbra tu corazón, cuando la luz alumbra mi corazón, las tinieblas se disipan, ya no queda nada escondido. Dios está viéndolo todo, Jesús lo ve todo. Y lo bueno que Jesús no trajo la ley, Jesús trajo la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. Porque cuando Él lo ve todo, porque nosotros se lo presentamos todo a Él, se lo traemos todo a Él, lo dejamos todo al pie de la cruz del Calvario, todo al pie o todo a sus manos, se lo presentamos a Él y le decimos, tú me conoces, tú sabes esto y esto y esto y esto, aquí estoy, te necesito, perdóname, quítamelo, haz lo que tengas que hacer, pero te necesito, alúmbrame. Su luz nos alumbra, eso ya no queda en tinieblas, ya no queda escondido. Y somos libertados de aquella condenación. El poder del Evangelio, de perdonar el pecado más grande que en esta tierra te puede producir condenación eterna, condenación física. El Señor Jesús alumbra su gracia y lo borra, lo quita para que tú y yo no lo andemos cargando más. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hablando de la creación, en el mundo estaba y por el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Claramente está hablando de Jesús porque estaba en el mundo. El mundo no lo reconoció, pero también dice, el mundo fue hecho por Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de que primeramente vino al pueblo judío. El pueblo judío no lo reconoció como tal, como su Mesías. Él dijo claramente que vino a las ovejas perdidas de Israel, a salvar al pueblo judío que estaba metido en la condenación de la ley, que los tenía metidos en una religión que los mataba, que los oprimía. De pura ley, cumple la ley, cumple la ley, cumple la ley. Isaías dice, pero sus corazones están lejos de mí. Perdón. Vino a los judíos para rescatarlos de esa condición, pero en su mayoría no lo reconocieron y no lo recibieron. Romanos capítulo 11 aclara que como los judíos no lo recibieron y no lo reconocieron, entonces se dio oportunidad a los gentiles que no somos judíos. Entonces a nosotros se nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, el pueblo de Dios, los judíos, son el tronco del árbol de la viña de Dios que Él quiso hacer crecer, pero como ellos no lo recibieron, entonces Dios tomó de otras partes ramas mexicanas, guatemaltecas, hondureñas, europeas, de donde quiera que esté, agarró, le hizo una cortada al tronco y le hizo una rajadita a las demás ramas y lo puso ahí. ¿Cómo se le llama eso? Injerto. Dice claramente Romanos capítulo 11 que fuimos injertados al tronco. Que fuimos injertados al tronco para nosotros tener precisamente la misma bendición. Por eso dice el versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. No nada más de que diga que son, sino de que sean. Les dio potestad. Potestad es poder legal. Es autoridad legal. Es como el término patria potestad. Potestad legal. Les dio un testamento, una inscripción, un acta que dicta que eres hijo de Dios. Escrito, firmado con la sangre de Jesús. Escrito, aquí está el acta que dice que eres hijo, que todo el que cree en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto no es una fábula. Esto no es un cuento de hadas. Esto no son cuentitos religiosos. Esta es el acta que dicta que eres hijo de Dios. Por eso es importante tener tu acta. Cuando las mentiras te digan lo contrario, cuando el diablo te quiere decir lo contrario, cuando el enemigo te quiere decir lo contrario, cuando los demonios te quieran engañar con mentiras que no son y que te digan, ¿tú qué cristiano vas a ser? ¿Tú qué hijo de Dios eres? Si eres honesto, si todos supieran lo que eres. Tú tienes que poder sacar tu acta de nacimiento cuando te dicen American Citizen. Cuando te digan, ¿de dónde eres ciudadano? Aquí la palabra del Señor dice que eres ciudadano del cielo. Aquí la palabra del Señor dice que eres hijo de Dios. Aquí la palabra del Señor dice que si crees en Jesucristo y la luz alumbró a ti, eres perdonado, eres lavado y se te dio potestad. Este es tu acta de nacimiento, donde naces de nuevo, donde naces de espíritu, donde te conviertes en un hijo de Dios, que ahora tu residencia, tu nacionalidad, tu ciudadanía, dice la Biblia, está en el cielo. Cuando las dudas, el miedo, el temor vienen a la vida, todo lo que tú no tienes que hacer es abrir la palabra y leer todo lo que te dicta quién eres y qué eres.
que eres hijo de Dios. Y que eso no es un cuento, sino que tú tienes tu acta, porque se te dio potestad legal de ser hecho hijo de Dios. No es para el que se presenta al templo. No es para el que nos ve por Facebook o YouTube. Es para el que, presentándose al templo y viéndonos por internet, puede aplicar su fe en Cristo Jesús. Porque la ley por medio de Moisés fue dada y todo el mundo tiene la carga de la ley encima. Todos, en el templo o fuera del templo, en la iglesia o fuera de la iglesia. Todos tenemos la carga de la ley que nos hace recordar todos los días. Y la regué otra vez. Yo lo digo con libertad porque como seres humanos faltamos a la ley de Dios. Pero cuando hemos recibido la gracia de Jesucristo, no solo nos perdona de lo que hemos fallado, pero también nos da poder. Dice la palabra del Señor que su presencia en nosotros es poder para vivir y caminar con Él. Poder para vencer, poder para vivir vencidos o venciendo sobre el pecado. Hay gente que dice, pero es que esta adicción no la puedo dejar. Primero, tráela a Jesucristo para que Él la rompa. Y segundo, Él te da poder para vivir por encima de ella. Te da poder para vivir libre, en libertad. Tercero, su presencia nos da poder para tener templanza. ¿Qué quiere decir eso? Disciplina propia. Es que yo necesito que Dios me ayude porque soy muy gastalón. No te preocupes, Dios te puede ayudar. Dale el cheque a alguien de la casa que no sea tan gastalón. Iba a decir a tu esposa, pero a lo mejor es al revés, ¿no? Dásela a tu esposo. No sé quién sea el gastalón. En unos casos es uno y en otros casos es otro. Cada quien sabe por dónde anda. Es que tengo este problema. Dios te da poder para vencer. Pero te da a ti y a mí poder para vencer cuando le hemos traído aquello a Jesús. Le permitimos a Él que rompa aquella atadura y entonces nos da poder para vivir bajo la disciplina que Él nos da. Para caminar en su camino, para seguirlo a Él, como dice la palabra, sin desviarnos ni a izquierda, ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra. Para caminar con Él, para seguirlo a Él, para escuchar su voz, porque la ley fue dada por medio de Moisés y nos asusta y nos condena y nos hace que vivamos estresados, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para que por amor caminemos con Él, para que por amor querramos seguirlo, para que por amor queramos entender que Él nos está llamando a caminar con Él a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras faltas. Él nos está invitando a caminar con Él y nos da poder para seguirlo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice el versículo 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Dice el versículo 13, estos son los que son engendrados de sangre, que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, los que nacen de Dios. No porque nacieron de su mamá o de su papá, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No porque nacieron donde usted haya nacido. China, Nuevo León. No, aquí no hay nadie de China, Nuevo León, sí. No. Uno, allá levantó la mano con un poquito de inseguridad, pero levantó la mano. Monterrey, Nuevo León.
3. Reynosa, Tamaulipas. Tegucigalpa, Honduras. Ya también se levantaron manos. No sé dónde usted haya nacido. Yo, a lo mejor no les digo. Acapulco, Guerrero. Guerrerense. Por eso soy peleonero, yo creo que soy guerrero. Yo no sé dónde usted haya nacido, pero al fin de cuentas, donde haya nacido en esta tierra no importa. Porque aquí lo que importa es que haya nacido de nuevo. ¿Dónde nació otra vez? ¿Cuándo nació otra vez? Porque el primer nacimiento que tenemos es el que nos tiene en pecado. Cuando nacemos de la carne, nacemos en pecado. Dijo David, en pecado fui concebido y en pecado me concibió mi madre. Será muy orgulloso de Acapulco, Guerrero, el que usted quiera, pero esa es la vida del pecado en la que viví antes de conocer a Jesús. Pero debemos tener presente que dice la palabra del Señor, los que son engendrados de voluntad de Dios. Dice en el capítulo 3 de Juan, los que nacen del Espíritu. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, le entregamos todo lo que somos, todos nuestros pecados, y le pedimos que entre a vivir en nosotros. Morimos al que nació en Acapulco, Guerrero, y nacemos en el que nació en San Juan, Texas. Digo, ¿qué compara Acapulco, Guerrero con San Juan, Texas? Lo mejor está aquí. San Juan, Texas es el centro del mundo. Si no, nada más mídale de aquí para allá y de toda la vuelta a ver si no queda en el mero centro. Para el lado que le busque, vea a ver si no está en el centro. El centro del mundo. Digo, los invitamos a San Juan, Texas, donde quiera que usted esté. No el que nació donde sus papás lo engendraron, sino el que nació de Dios. Ese es hijo de Dios. Dice, aquel verbo que creó el mundo y que es la luz de la vida y de los hombres, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Cuando nacemos de nuevo, dice el versículo 16, de su plenitud tomamos todos. Todos tomamos de su plenitud. Decíamos la semana pasada que la palabra del Señor dice que en Jesús habita la plenitud de la deidad. En Jesús habita todo lo que es Dios. Y de esa plenitud nosotros recibimos vida. De todo lo que es Dios, cuando Él viene a habitar en nosotros, está dentro de ti. Habita dentro de ti. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dijo, yo me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo en mi lugar, para que no esté yo y me anden persiguiendo a donde quiera que ando, sino que poder andar con todos. Y yo no nada más voy a estar con ustedes, sino que voy a estar adentro de ustedes. Dijo, el Espíritu Santo no estará con ustedes, estará en ustedes. Y ahora que Él está adentro de usted, adentro de mí, la plenitud de Dios está dentro de usted. La plenitud de Dios está dentro de mí, adentro de nosotros. Y esa plenitud de la deidad, esa plenitud de Dios te da poder, te hace hijo, te hace heredero, que te revisen la sangre y tienes la sangre de Cristo Jesús, que te revisen la sangre y eres hijo de la familia. Tienes los genes de Jesús, el ADN de Jesús, eres de la familia de Dios, has sido adoptado, has sido recibido a la familia, ya no eres un huérfano, ya no eres uno advenedizo, ya no eres uno sin Dios y sin pueblo, sin esperanza, eres un hijo de la familia que fue engendrado por Dios. Y como hijo vives en gracia, vives en el perdón, en la misericordia, guiado por ese amor todos los días. Y eres empoderado por la presencia de Dios para vivir para Dios, para vivir para Él. No solo te perdona y te dice, no, todo está bien, no te preocupes. No, te perdona, te lava y te dice, te voy a dar poder y autoridad para que vivas para mí. Poder y autoridad para que vivas en victoria. Poder y autoridad para que ningún pecado se enseñoree de ti.
autoridad para que ningún pecado te gane. Poder y autoridad para que si llegas a caer una vez te levantes, te vengas con la sangre de Cristo, te laves y sigas caminando. Poder y autoridad para que sepas que la gracia y la verdad son para darte vida eterna, no para condenarte. Gloria al Señor, aleluya. De su plenitud tomamos todos. De su divinidad tomamos todos. El apóstol Pablo dice que se va formando en nosotros la naturaleza de Dios. El momento que somos nacidos de nuevo, nacimos de una nueva naturaleza. Ya no somos nada más seres humanos, sino seres espirituales. Ahora lo que vive en nosotros es el Espíritu. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Jesús a través del Espíritu Santo vive en nosotros. Lo que nació de nuevo fue tu espíritu, se vivificó. El espíritu estaba muerto, desconectado a Dios. Se conecta a Dios y toma vida, cobra vida. Y de ese momento en adelante ahora eres un ser espiritual. En ti hay un espíritu vivo. En ti hay un espíritu que percibe a Dios. En ti hay un espíritu que oye a Dios. En ti hay un espíritu que escucha a Dios. En ti hay un espíritu que ama a Dios. Tú eres un ser espiritual que tiene la capacidad de escuchar, de amar, de seguir y servir a Dios. No eres nada más un ser religioso que se presenta ante un templo, que se persina un rato y se va con la conciencia apaciguada. No, eres un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios adentro, y con el Espíritu de Dios adentro de ti, eres uno que oye a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que tiene la capacidad de ser como Dios, de caminar como Dios, de caminar tras Jesús en los pasos de Jesucristo, y que no importa todas las caídas, las fallas y las debilidades, Él te da poder para vivir para Él, te da poder, te da fe para caminar con Él, te aumenta la fe cada día para poder vivir en esa victoria que Él te compró en la cruz del Calvario. Por eso la palabra del Señor dice, ya no somos tiniebla, ahora somos luz. Ahora eres hijo de luz. Ya no eres hijo de tinieblas, eres hijo de luz. Por eso la palabra del Señor declara que como hijos de Dios no somos lo que la gente ve como humanos. No somos. Si tú cometes o caes en un pecado, no eres ese pecado. Tú eres un hijo de Dios que cometió un pecado y que se puede volver a levantar y caminar con Jesús. Ya no somos etiquetados por el pecado que cometimos. Somos etiquetados por el acta de nacimiento que tenemos. Para regresar a Gálatas, capítulo 3, y cierro en esta mañana. (3:25) Venid a la fe. Ya no estamos bajo el ayo que fue la ley. Venid a la fe. El momento que por fe empieces a caminar con Jesús, ya no te rige la ley para determinar quién eres. Lo que te determina quién eres es la fe. Venid a la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Por medio de la fe en Cristo Jesús, todos somos iguales.
Todas estas peleas de que el género, que si el hombre, que si la mujer, que si los feministas, que si todas aquellas cosas, únicamente tienen sentido sin Cristo Jesús. Porque a través de Cristo Jesús no hay distinción. Él te ve tu espíritu, sabe quién eres y te ama. Ya no hay judío ni griego. No se sienta menos. Aquí ya no hay hondureños ni mexicanos. Ya no hay americanos ni mexicanos. Todos somos hijos de Dios. Así que si usted es americano y yo no soy, excuse me, pero yo soy hijo de Dios. Y usted también es hijo de Dios. Y lo que lo identifica mejor que yo no es que sea americano. Lo que lo identifica que usted sea mejor es que sea hijo de Dios. Simple y sencillamente. Tanta lucha y tanta pelea que hay en este mundo por tantas cosas. Se pelea por la justicia, se pelea por la justicia social. Los problemas de nuestra sociedad parece que no tienen una solución porque cada quien piensa a su manera. Pero sí hay una solución. Y solamente hay una. Para tanto problema de nuestra sociedad, la solución es Cristo Jesús. No tiene vuelta de hoja. Si usted, escúcheme padres, si usted no se aferra a esta verdad y les enseña a sus hijos que la solución es Jesucristo, desde ahorita que están en su casa, la sociedad se va a comer a sus hijos vivos y les va a enseñar que tienes que ser de otro género, les va a enseñar que tienes que defender la justicia social, les va a enseñar que tienen que andar en todos estos asuntos de problemas políticos y sociales de este mundo y nunca van a entender que el único problema del ser humano es el pecado y la única solución del problema es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Todos, absolutamente todos, sin Cristo, somos pecadores sin esperanza, pecadores empedernidos, sin esperanza. Antes me intimidaba hablar enfrente de una cámara la palabra de Dios, porque decía, no sé cuántos ojos me están viendo de allá para acá. Antes me intimidaba hablar enfrente de un grupo de personas dignas como usted, porque yo decía, son muchos ojos los que me están viendo. Pero cuando Dios me hizo entender que aquí todos, absolutamente todos, tenemos el mismo problema, y el problema es el pecado. Y todos, absolutamente todos, podemos tener la misma solución y la solución es Jesús. Porque la gracia, la ley vino a través de Moisés para enseñarnos el pecado, pero a través de Jesús vino la gracia y la verdad. Vivamos en la verdad y aceptemos la gracia de Jesús para ser reales cristianos y no religiosos, falsos, hipócritas, condenadores, acusadores, sino sabernos amados por Jesús y poder amar a los demás. ¿Quieres cerrar sus ojos conmigo por un momento? Señor Jesús, conscientes de que tú conoces todo y todas las cosas, que no hay pecado escondido delante de ti. En esta mañana todos los presentes por internet y físicamente venimos delante de ti, reconociendo
que en pecado fuimos engendrados. Y que sin ti crecimos en pecado. Y que el pecado nos enseñó a esconder el pecado. Y que el pecado nos enseñó a guardar tinieblas en el corazón. Y que por el mismo pecado aprendimos a tener maldad, a no hablar la verdad. Que por el mismo pecado nos convertimos en condenados y acusados. Y nos volvimos condenadores y acusadores. Pero esta mañana reconocemos que la acusación, la condenación y la ley que condena vinieron para eso, nada más para mostrarnos el pecado, pero no nos salva. Lo único que nos salva es entender que tú viniste a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, a pagar por todo lo que a nosotros nos ha faltado, a aceptar la sentencia de muerte en nuestro lugar, que tú moriste por nosotros. Que en la cruz del Calvario el que debió haber estado colgado ahí era yo. Que los que debieron haber sido abofeteados y clavados fuimos nosotros. Pero tú tomaste nuestro lugar. Y por eso en esta mañana declaramos que somos necesitados de tu gracia. Que somos necesitados de tu perdón, que somos gente con necesidad de tu amor, de tu perdón, de tu gracia todos los días, y que podemos vivir libremente solamente si nos sabemos perdonados por ti. Que tu resurrección te hizo que enviases al Espíritu Santo para que viviese dentro de nosotros y por consecuencia tuviésemos ahora poder y autoridad para vivir en victoria. Padre, si en esta mañana alguien no conoce esa victoria, no conoce esa liberación, no conoce ese perdón, yo te pido que mientras estas palabras en su vida crece fe, tomen el paso de aceptarte, de confesarte, de declarar, de invitarte a entrar a su corazón. Que de hoy en adelante haya perdón, se vaya la condenación, haya vida eterna. Y alguien nazca de nuevo en esta mañana. Alguien nazca de nuevo en esta transmisión. No tenemos más que vivir agradecidos. Porque sin ti estamos condenados. Pero contigo tenemos esperanza. Porque tú trajiste la gracia y trajiste la verdad. Verdad que no nos permite esconder nada, sino abrirnos delante de ti, confesar los pecados hasta el último escondido. Y la gracia que aún sabiendo todo eso nos recibe, nos perdona, nos lava, nos limpia, nos liberta, nos purifica y nos da poder para caminar tras ti. Lávanos cada día con tu sangre. Límpianos de toda maldad. Guárdanos de caer en tentación. Líbranos. Purifícanos y haznos conscientes de que cuando tú vives en nosotros, vive en nosotros la plenitud de Dios y que nos has dado poder para vivir, poder para creer, poder para tener fe, poder para caminar en victoria, poder para enfrentar los temores, poder para enfrentar los miedos, poder para enfrentar la condenación, poder para enfrentar el pecado, poder para enfrentar al diablo mismo y poder para vivir para ti hasta que tú vengas.
para seguir fieles, para permanecer creyendo, para seguir esperando que tú cumples tus promesas. Poder para servirte y creer en ti hasta el día que tú regreses por nosotros. Hasta el día que tú vengas. Yo en esta mañana, Señor, declaro, confieso, repito y aclaro que me comprometo a creer en ti y caminar contigo hasta que tú vengas. Y es mi oración que alguien que escucha esta transmisión y que está recibiendo esta predicación haga la misma declaración. Haga el mismo compromiso de decir, creo en ti hasta que tú vengas. Seré fiel hasta que tú vengas. No porque me des algo, pero porque me has perdonado. Porque me has dado vida eterna. No busco que me des carros y casas, busco que me des perdón, que me des vida eterna, que me llenes de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Saber que estaré para siempre contigo. Gracias, Jesús. Aquel que está ahí en su casa, Señor, haciendo oración, tócalo, libértalo, sálvalo, perdónalo, transfórmalo. Este día convierte pecadores en hijos tuyos. Este día convierte pecadores en hijos tuyos. Este día rompe cadenas de pecado, liberta ataduras, rompe adicciones. Llena de tu amor, llena de tu gracia, llena de tu misericordia, llena de esperanza y de fe los corazones que han vivido en condenación. Porque en ti está la esperanza, el perdón, la gracia y la verdad. Gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Amén. Los que están en su casa, qué bueno que se unieron con nosotros esta mañana. Qué bueno que vino a Haití a través de las ondas cibernéticas. Dios lo bendiga. Lo amamos. Lo vemos la próxima semana. Buenos días. Vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas, declarando que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Su palabra dice, bendito serás tú en el campo, bendito en la ciudad, bendito donde quiera que tú pusieras tu mano. Y estas promesas son para ti, son para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Créelo en esta mañana, cántalo con nosotros, haz lo tuyo esta promesa del Señor.